Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirte uno que he titulado Milagro junto al estanque Betesda. Está basado en el capítulo 5 de Juan, versículos del 1 al 9. Ahora, hablando de estanques, yo me imagino que la mayoría de países tienen algún sitio supuestamente con aguas medicinales donde la gente acude con la esperanza de encontrar alivio o sanación de enfermedades. ¿Qué es lo único que necesitas? Posiblemente dinero para viajar a algunos de estos sitios. Una lista muy parcial de estos sitios alrededor del mundo es la siguiente. En Islandia, por ejemplo, tenemos la famosa Laguna Azul. En Turquía está la llamada Pamukkale, Turquía. En Italia, el famoso lugar llamado Saturnia. En Japón también hay un sitio muy famoso llamado Minikami. En España están las Burgas de Utariz. En Michoacán, México, están los azufres. Y en Argentina hay un sitio llamado Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Por supuesto, esto es una lista parcial y dependiendo de qué país eres tú, sabrás que posiblemente ahí en algunos de los departamentos o estados de tu país hay un sitio con aguas medicinales. Es interesante que el punto es este. ¿No sería genial, no sería algo increíble si hubiera un sitio donde la gente pudiera encontrar ayuda y sanación para cualquier situación que enfrentara? Un lugar que estuviera disponible para todos, independientemente de su posición financiera o social. Un lugar que nunca careciera de los recursos o la capacidad para resolver incluso la mayor necesidad. Bueno, hay un sitio así, hay un lugar así, y no se encuentra en las grandes ciudades o centros médicos, sino a los pies del gran médico. Nuestro pasaje revela un milagro que se realiza en la vida de un hombre con una urgente necesidad. Al considerar los acontecimientos de ese día, confío a que te animes a buscar a Jesucristo para tus necesidades, especialmente las necesidades de tu alma. Quiero que veamos algunas verdades que se encuentran en este pasaje mientras consideramos a Jesucristo el médico por excelencia, aquel que puede sanarnos totalmente, que nos hace íntegros en el contexto de estar completos, tal y como Dios nos diseñó que fuésemos. Así que el primer punto que quiero compartirte en este mensaje es el siguiente. Número 1, la semejanza entre dos multitudes. El versículo 2 del capítulo 5 de Juan dice esto: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos, continúa diciendo el 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre Betesda tiene un significado, significa casa de misericordia. Y tal como lo leímos el pasaje, estaba junto al mercado de ovejas que tenía 5 pórticos a su alrededor. Esta era una época de fiesta que se celebraba en Jerusalén.
Y durante esas ocasiones la ciudad se llenaba de gente que deseaba participar en la fiesta. Sin duda, muchos habían sido llevados al estanque, especialmente durante ese tiempo, buscando la sanación. Ahora, hay un sorprendente parecido entre los que están en el estanque y el mundo perdido que nos rodea, el mundo perdido de hoy. En el pasaje que leímos, versículo 3 de nuevo, dice que en estos yacía una multitud. Una multitud. Personas que estaban tendidas alrededor de los pórticos de Betesda. Todos eran enfermos. Todos eran o estaban incapaces de atenderse a sí mismos. Piensa en nuestra época. Tenemos muchas personas enfermas en nuestro mundo hoy, pero quiero considerar esto desde una perspectiva espiritual. Quiero que pienses en esto. Nuestro mundo está lleno de aquellos que están enfermos por el pecado, aquellos que nunca han confiado en Jesucristo como su Salvador. Esto, por supuesto, no es nada nuevo. Jesucristo habló de la multitud de personas que estaban perdidas en el capítulo 4, versículo 35 de este mismo Evangelio de Juan. Y Él les dice a sus discípulos, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Cada vez más nuestro mundo está aumentando con personas, muchas de las cuales jamás han escuchado el Evangelio. Eso debería desafiarnos a nosotros como creyentes a ser testigos de Jesucristo, a testificar de Jesucristo. Miren el relato. Encontramos a una multitud totalmente afligida. Eran enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Imagínate el cuadro. Debe haber sido un cuadro triste, difícil de contemplar. Una gran multitud totalmente indefensa y desesperada, ciega, paralítica, miserable. Yo no sé si alguna vez te ha tocado caminar por la calle y haber tenido la oportunidad de ver a una persona que estaba lisiada, enferma, tirada en la calle. Y te impacta. Ahora imagínate este cuadro, una multitud de personas tendidas alrededor de estos pórticos, todos con la esperanza de encontrar sanidad. Ahora, ese cuadro es igual que la persona perdida de nuestra época, un espectáculo triste de contemplar. La persona puede estar sana, viviendo una buena vida, incluso prosperando hasta donde podemos decir, pero dentro de su alma es ciega a los caminos de Dios, lisiada por el pecado que domina su vida. Hay muchos que parecen tener todo en orden y sin embargo están perdidos en el pecado. Cuando el pecado se ha consumado, dice la palabra de Dios, entonces viene la muerte. La consumación del pecado trae la muerte. El punto es este, que yo creo que la persona que vive sin Cristo es la persona más necesitada de la tierra. Estoy seguro de que todos tenemos amigos y seres queridos que necesitan un toque de Dios. Ahora, mira la expectativa de la multitud. Versículos del 3 al 4 dice esto: en estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua.
y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, como un comentario entre paréntesis, algunas versiones revisadas de la Biblia excluyen el comentario del versículo 4, que habla de que el ángel descendía para agitar el agua. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos no aparece ese versículo 4. Pero creo que es introducido ahí para aclarar, para darle más sentido al pasaje y compaginarlo con el versículo que encontramos más adelante. Ya te lo mencionaré. El punto es que toda esta multitud estaba allí por una razón. Esperaban, dice, el movimiento del agua. Esperaban la oportunidad de ser sanados, de ser liberados de sus enfermedades. Ahora, el punto para nosotros hoy en día es que vivimos en un mundo de personas heridas, los miserables de la vida, esperando que las cosas mejoren, que sus cosas mejoren. Posiblemente están de pie, posiblemente pueden verte a los ojos y decir que son felices, pero en el fondo anhelan un cambio, buscan un medio para aliviar el dolor, una manera de encontrar algo que les brinde gozo, gozo genuino, algo que traiga paz a sus corazones atribulados. Jesucristo se encontraba en medio de esta multitud de enfermos, pero nunca lo reconocieron. Él, Jesucristo, tenía el poder de sanarlos a todos, pero estaban mirando al estanque. Jesucristo es la fuente de sanación. Él tiene lo correcto para lo que esté malo en tu vida. Él puede llenar ese vacío de tu vida, sanar el sufrimiento y darte esperanza mediante su gloriosa salvación. Necesitamos llevar a los que necesitan sanación a los pies de Jesucristo. Si tan solo pudieran ellos reconocer a Jesucristo y confiar en Él, entonces podrían ser sanos. El segundo punto que quiero compartirte es la condición del hombre. La condición del hombre que va a ser sanado. De la multitud en el estanque, nuestro pasaje se centra en un hombre. Este hombre era como los demás, un hombre necesitado. Y mediante la descripción de su condición podemos aprender mucho sobre la condición de la humanidad. ¿Cuánto había durado la condición de este hombre? Versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre había soportado su terrible condición durante 38 años. No sabemos, algunos piensan que es posible que haya nacido así sin conocer las alegrías de la vida. Pero personalmente yo creo que no nació así, que algo sucedió en el transcurso de su vida antes de caer bajo el peso de esta enfermedad. No tenemos detalles sobre su condición, pero está claro, lo que sí está claro es que estaba indefenso. Había estado tanto tiempo así que posiblemente se preguntaba si alguna vez podría ser una persona completa. Amado hermano, hay muchos hoy, en el tiempo presente, que han sido lisiados por el pecado durante muchos años. Están indefensos dentro de sí mismos para encontrar una sanación, para encontrar curación. Algunos incluso llegan al punto de sentir
de pensar que ya no tienen ninguna esperanza. Jamás permitas que Satanás te engañe para que creas esa mentira. Mientras tengas aliento en tu cuerpo, no es demasiado tarde para encontrar el perdón. Tú no estás viendo y escuchando este mensaje por casualidad. Dios puso en tu corazón el deseo de ver y escuchar este mensaje con un propósito. No es accidente entonces que lo estés escuchando. Hablando de este hombre, una cosa es clara de su vida. Su condición no mejoró con el tiempo. Él no se encontraba mejor que hace 38 años. El punto es este, que el pecado no mejora con el tiempo. La gente puede acostumbrarse, y muchos se han acostumbrado a una vida de pecado. Pero el pecado no desaparece. Jesucristo es la única cura. La única sanación del pecado está en el poder de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros nació en pecado. Y hasta que lleguemos a Jesucristo, permaneceremos en el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, es un pasaje muy conocido, escrito por el apóstol Pablo, y dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Volviendo a este hombre, mira el menosprecio de su condición. En el versículo 7, la primera parte, nos dice que el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Este hombre yacía junto al estanque con la esperanza de ser sanado, pero no tenía a nadie que lo ayudara. No tenía amigos que lo llevaran al estanque. Al menos no encontramos registro de que alguien se preocupase por este hombre. Así es el mundo. Siempre y cuando tengas algo de beneficio que ofrecer, tendrás amigos. Pero cuando los tiempos se ponen difíciles, esos amigos no se encuentran por ninguna parte. La verdad es esta, que este mundo no te ama. Este mundo no se preocupará por ti ni cubrirá tus necesidades. La verdad es que cuando ya no seas útil o te necesiten, te tirarán como se tira el periódico del día anterior a la basura. Esa es la realidad. Y la verdad es esta, que Satanás no quiere que encuentres ayuda en Jesucristo, y él, Satanás, no tiene nada que ofrecer. Quiere atraerte, pero luego dejarte abandonado. Satanás no muestra la otra cara del pecado. Este mundo solo se ocupa de cumplir sus deseos. Si estás esperanzado en este mundo, tenlo por seguro que te decepcionará. Este mundo solo trae decepción. Ahora mira lo angustioso de la condición de este hombre en la segunda parte del versículo 7. Mientras yo llego, dice él, otro baja antes que yo. El hombre no tenía ayuda, no había manera de que pudiera llegar al estanque por sí mismo. No sabemos con qué frecuencia se le acostó junto al estanque o con qué frecuencia el agua era agitada. Pero estoy seguro de que se había enfrentado a la decepción
constantemente. Imagina su condición, tratando desesperadamente de lograrlo, solo para ver a alguien más entrar en el estanque. Siempre veía destrozadas sus esperanzas de sanación. Se quedaba esperando en la necesidad hasta que el agua volviera a ser agitada. Una vida de pecado y de rechazo a Cristo conduciría a la desesperación. No importa cuánto intentara o quisiera sanarse, siempre se quedaba corto. Hablando de nosotros, una persona puede probar todo lo que este mundo ofrece. Pero hasta que venga Jesucristo, permanecerá en su terrible condición. La gente busca por todas partes encontrar ayuda para su alma, menos en Jesucristo. Todas las buenas obras, la asistencia a la iglesia, los grupos de apoyo, etcétera, etcétera, te dejarán en la desesperación si Jesucristo no es el Señor de tu vida. Si estás cansado de quedarte corto, de no alcanzar lo que has tratado de alcanzar por ti mismo, ven a Jesucristo. Si Dios te ha hablado hoy, si Dios te está hablando a través de este mensaje, recuerda, si nunca has aceptado a Jesucristo, hoy es el día de salvación. No lo ignores, decidiendo esperar que las aguas de tu alma vuelvan a ser agitadas, porque no se te promete otra oportunidad. Mi tercero y último punto es este: la compasión de Jesucristo. La compasión de Jesucristo. La multitud buscaba un movimiento del agua y una persona, solo una persona, encontró un movimiento en su alma. Fue ese día que se encontró con un Señor compasivo. Fíjate en lo que Jesucristo hizo por este hombre. Jesucristo, en primer lugar, vino a él. El versículo 6, la primera parte, cuando Jesús lo vio allí, nota, cuando Jesús lo vio allí. Jesucristo se enfocó específicamente en él. ¿Cuántos enfermos habían? Una multitud. Pero Jesucristo lo vio a él. Pudo haberse detenido frente a cualquier lecho de enfermo, pero escogió a este hombre. Eso no es nada menos que la gracia de Dios, porque este hombre no era diferente a los demás. Todos los demás necesitaban también sanación. Déjame decirte que personalmente me alegro por el día, doy gracias a Dios por el día que Jesucristo vino a mi vida. Yo me encontraba miserable y perdido, en una condición lamentable como muchos otros. Pero gracias a Dios que Él vino a donde yo estaba. Jesucristo obra de manera individual. Si hubiera sanado a otra persona, este hombre no se habría beneficiado. Se necesita un toque personal. La salvación de los demás es maravillosa, pero es para ellos. No es suficiente para nosotros. Nosotros, tú y yo también debemos venir a Jesucristo. La segunda parte del versículo 6 nos relata que Jesucristo, o nos muestra que Jesucristo se preocupó por él, se preocupó por este hombre.
Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Nota, Jesucristo conocía la condición del hombre y por qué se encontraba así. Escucha lo que dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 5. Después de esto, dice ese versículo 14, después de esto Jesús lo halló en el templo, es decir, después de que lo sanó. Te lo repito de nuevo, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Jesucristo miró más allá de sus defectos, fracasos y problemas y vio su necesidad. Jesucristo estaba muy consciente de que todo lo que necesitaba este hombre era un toque suyo. Jesucristo también sabe de ti y de mí. Conoce los secretos de nuestros corazones, el pecado y la culpa de nuestras vidas. Y sin embargo, voluntariamente nuestro Señor Jesucristo fue al Calvario. Jesucristo miró más allá de nuestra culpa y vio nuestra necesidad. Jesucristo no está buscando tu rectitud, porque careces de ella. Jesucristo está buscando satisfacer tu necesidad. En la última parte del versículo 6, nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesucristo habló con este hombre. Le dio la oportunidad de responder a su oferta. No hay duda de esto, de que Jesucristo tenía el poder de sanar, pero el hombre necesitaba fe para recibir la sanación. Tenía que confiar en Jesucristo para su restauración. Jesucristo continúa hablando hoy, llamando a los perdidos pecadores al arrepentimiento. Y la pregunta es esta. La pregunta de Jesucristo sigue siendo la misma. Como lo fue para ese hombre, es para ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque la sanación se puede encontrar o la pueden encontrar aquellos que creen. En el caso del hombre, me encanta eso porque lo cambió, lo sanó instantáneamente. Versículos 8 a 9 dice esto. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día, termina diciendo el versículo 9, y aquel día era día de reposo. ¿Qué diferencia hace el Señor? Todo el dolor y el sufrimiento de 38 años se había esfumado con la palabra del Jesucristo, la palabra del Señor. Me encanta que este hombre no tiene que volver para un ajuste o un chequeo. Él sana instantáneamente y completamente. Cuando Jesucristo cambia una vida, no toma días ni semanas para hacerlo. El cambio, si la persona se entrega genuinamente a Jesucristo, el cambio es instantáneo. Jesucristo puede tomar un corazón que
que está lleno de pecado y crear una nueva vida inmediatamente. Jesucristo puede hacer eso por ti hoy. ¿Por qué esperar entonces y perder ese toque suyo? ¿Por qué esperar? Si respondes al mensaje, al llamado de Jesucristo, nunca te arrepentirás de haber confiado en Jesucristo. Para concluir, Jesucristo está con nosotros en esta transmisión. No seas como todos los que perdieron su toque, los que se perdieron su toque junto al estanque. Hoy puedes tener una vida abundante. Jesucristo es capaz de traer sanación a tu alma. ¿Por qué no vienes conforme Él te guía? Jesucristo te espera siempre con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios lo permite. Hasta pronto.